Aquí la cultura del testamento es prácticamente nula, por no decir cero. Aquí hacen testamento el 1% de la población. Y casi siempre esos testamentos terminan teniendo problemas y los propios herederos terminan demandando la nulidad del testamento. La herencia es sagrada. Y la formación y el mantenimiento de los capitales es algo que se promueve. Hasta que nosotros no tengamos eso muy claro, primero, la producción de capital; segundo, la promoción de la obtención y la formación de capitales; tercero, respetar las herencias y la transferencia de esas herencias de generación en generación, cuidar todo eso, no vamos para ningún lado. Solamente van a seguir siendo ricos los que ya lo son. Porque siempre hay una historia para el que acumuló 2 pesos trabajando. La crianza de hogar. Hay formación que viene desde allí que no te permiten pelearte por un centavo. Hay hermanos que se sientan y que resuelven su problema en 15 minutos. Y hay otros que no se llevan tan bien o no fueron educados bajo el mismo manto, que por un centavo matan a cualquiera. Producciones Jolur presenta Como Lo Vemos Podcast, una conversación amena entre amigos sobre diversos temas. Como Lo Vemos Podcast. Como Lo Vemos Podcast. Como Lo Vemos Podcast. Como Lo Vemos Podcast. Bienvenidos a Como lo vemos podcast. Bienvenidos a una entrega más. ¿Cómo están ustedes, chicos? ¿Cómo se sienten, doctor Luciano? Estamos bien. Y nuestro distinguido hermano Consoró. Tolete. Ok. Tolete. Bueno, Estamos bien, gracias a Cristo. Bien, nosotros hemos estado siempre conversando y en esta entrega hemos decidido tratar un tema que a todos nos llena de mucho dolor, porque todos los seres humanos en algún momento pierden un ser querido, y al tener que manejar la situación post muerte de su pariente, muchas veces se convierte en un trauma, causar aún más dolor por los procesos que hay que manejar antes de sepultar. Entonces hoy hemos decidido hablar de ese tema que tiene que ver con la herencia y el dolor y lo que sucede cuando perdemos un pariente. ¿Cómo se sienten y cómo lo ven? Distinguido, empiece usted, que propuso el tema. bueno, pero eso es un tema que cualquiera lo puede comenzar, porque es que todo el mundo ha vivido las situaciones de dolor familiares, y obviamente en una sociedad moderna siempre va a haber negocios hasta con la muerte. Hay negocios que te venden la caja, hay otros que te ofrecen el espacio para que tú puedas velar a tu familiar, y hay otros que te ofrecen un seguro para que esos momentos sean más llevaderos, como ellos dicen. Justamente hace un mes y algo estuvimos envueltos en una situación más o menos igual, donde el hijo de una fenecida se pagaba un seguro de forma puntual, y obviamente le dicen todo está resuelto. Bueno, ese todo está resuelto me parece como a los discursos de demagogia, ¿no? Así, de demagogia, que te ofrecen más cosas que no pueden dar de verdad. Entonces, cuando estuvimos en el asunto de formalizar que si se va a velar en esta funeraria o en aquella, sí, tal funeraria, lo grande es que el individuo puede elegir, según lo seguro, dónde velar a su familiar. Pero de forma extraña empezamos a recibir llamadas de una funeraria, de manera tal que quien le dio el teléfono, quien le da el teléfono a la funeraria es el mismo representante del seguro, de manera tal que hay una conexión. O sea, ahí hay un negocio que obviamente no está malo si te resuelven el problema. El caso es que cuando nosotros fuimos a la funeraria, que el seguro dice que está cubierta la caja por el féretro,
y son 80,000 pesos. Pero en esa funeraria donde nosotros estábamos, el más barato costaba 189,000 pesos. O sea, no todo está cubierto. Había que hacer un desembolso de 100 y pico de miles de Y pesos. recuerda que un seguro, como hablamos en otro programa, regularmente es un intermediario y tiene que asociarse o aliarse con el proveedor final de los servicios, que muchas veces es mejor tú hacer un trato directo con esas personas. Sí, pero al final de todo lo que quiero hacer ver es que si a ti te dicen que la caja está incluida, eso se queda en el aire, porque ¿cuál caja? Al final te dicen, no, son 80,000 pesos, hasta ahí es que nosotros cubrimos. Pero habían cajas ahí hasta de 300,000 pesos. Y no había caja barata, o sea que había que desembolsar dinero como quiera. Entonces eso, cuando tú tienes un familiar y está envuelto en el dolor, las llamadas y el corredero y las cosas, esa es una cosa de verdad desagradable. Desagradable. Particularmente yo con eso no negocio. A mí me llaman de todas las funerarias. Yo no sé si fue que me vieron la muerte en la cara o qué. A veces yo hasta me paniqueo. Sí, ¿por qué me están llamando de aquí y de allá? ¿Y qué es lo que fue? Y los cementerios Cuidado, si es que yo estoy ahora. muerto. Los cementerios están llamando también. Sí, los cementerios llaman. Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo analizo lo siguiente. Es triste tú estar de que sacando dinero mensual, pagando un plan, que yo qué cosa, de que para muerte. Nadie está pensando en esa vaina. Además, ¿qué te parece si un día uno se va para Isla Saona en un bote, una cosa, y se ahoga en el mar y se perdió? ¿Dónde te van a enterrar? Ya tú te enterrado ahí mismo. No apareciste, se jodió todo. Dios libre. Entonces, otra cosa, ¿qué garantiza de que yo me vaya a morir aquí en este país? Bueno, pero Puede ser de que se caiga, asegurarse es una opción, puede ser de que se caiga un avión en el que uno vaya, pues ya está enterrado. Puede ser de que yo me mude, por ejemplo, a un país muy próspero, Cuba, por ejemplo. Perdón, borra eso no va. Fue cruel. Fue cruel. Si borra eso, no lo ponga, por favor. El caso es que tú te puedes morir en otro país, o un hijo se mudó y ya tú estás viejito y te fuiste para allá, te moriste, el hijo decidió enterrarte por allá. Entonces, ¿qué hago yo pagando? Además de eso, yo soy de Sabana Grande de Boyá. Yo pienso que tal vez ahí sea donde me vayan a enterrar, porque estoy tratando de acercarme más a la zona, ¿verdad? No hago nada con pagar una pendejada aquí. Pero te llaman. Ahora bien, ¿qué sucede entonces con los familiares, los hijos de esa señora, de ese señor que murió, con la parte legal y con la parte de la herencia? De verdad, yo vi cosas que decían, no, es el tiempo, porque aparentemente tú tienes que hacer muchos movimientos antes de un tiempo en específico. Yo, como no, las cosas desagradables, yo no las computo, ¿de acuerdo? Pero a veces se ven muchos familiares que van con un papeleo en la mano y tú dices, pero esta mujer, este hombre, está investigando asuntos de bienes y todavía no hemos enterrado el muerto, como decía la señora del anuncio. No hemos enterrado el cadáver y ya están haciendo muchísimas diligencias porque hay que llevar esto para el banco, qué cosa. Entonces tú dices, wow, pero qué inhumano. Mira, estaba esperando. No. Es que aparentemente hay un plazo para todo eso. Y de no hacerse ahí, entonces me dice que hay unos impuestos que hay que pagarlo por demora, qué sé yo qué cosa. Es una vaina que yo no entiendo, ni la quiero entender, porque de verdad que a todo individuo debe dejársele vivir su dolor, llorar su muerto en paz. No, y que entonces que eso entra dentro de la herencia intestada, o aunque esté, ¿verdad?, en un testamento, los bienes de la persona, del patrimonio, ¿verdad?, de la persona fallecida, ¿cómo se le niega el derecho a heredar a una persona? Distinguido aquí con Soró.
porque es casi como negárselo. Yo siempre escucho a las personas hablando de eso, del trauma que es recuperar el dinero que alguien tiene ahorrado o una pensión que la persona tenga. En mi caso particular, yo pudiera decir que lo primero que nosotros tenemos, y ya lo hemos mencionado en otros programas, es que muchas de las personas que sirven al Estado son incapaces en sus funciones. El primer error que sucede es que cuando escriben, todo lo que escriben sobre el fallecimiento de la persona tiene infinitos errores que son regularmente gramaticales y que inciden negativamente y en perjuicio de la persona, de los herederos, porque ponen el nombre de la persona mal. Pero aparte de que tú se lo digas o se lo escribas, como quiera sale mal, o salen los padres mal, o sale el lugar del fallecimiento o la causa de la muerte. O sea, ¿por qué es que siempre hay un fallo en esos documentos? Entonces tú tienes que buscar un servicio que dilata más el tú poder tener un documento fehaciente y adecuado, o en su defecto, si la persona en medio de su dolor no leyó eso bien, porque puede ser y le puede pasar a cualquiera, o como pasa regularmente que un tercero va y registra la defunción porque la persona está incapacitada emocionalmente y físicamente, tú tienes que rectificar esa acta y hacer 10,000 cosas. Pero eso no le pasa a una sola persona, le pasa a muchísimas personas. Y ese es el documento que te va a servir para todo de ahí en adelante. Imagínate tú, si en el principio estamos mal, ¿qué es lo que sigue después? Lamentable eso. Tú sabes que muchas personas que tienen la obligación o como desempeño, la obligación de escribir, de tomar datos y ese tipo de cosas, casi siempre, yo recuerdo que eso era un problema constante en las oficialías. Ya eso se ha mejorado bastante. De hecho, el nombre mío es Amin Abel, el que me pusieron mis padres. Pero en la oficialía le metieron una S y me quedé con Asmin Abel. ¿Estás entendiendo? Al final no fue mi papá que me puso el nombre, sino un pendejo que no sabía escribir. Y me puso Asmin. Y me quedé porque imagínate tú, empiezan a salir los certificados y la pendejada. Y eso es un proceso, no, me quedé con la S. ¿Entiendes? Entonces eso se da a todos los niveles. Pero me parece que es justamente algo que ha venido haciéndose una cultura, porque no ha habido una gente que haya identificado el problema y diga, bueno, vamos a corregir esto, vamos a buscar personas capaces, y ahí volvemos otra vez. Claro, a la porque pendejada. no se auditan los sistemas, no se auditan los procesos. Entonces, ¿cómo ellos miden que de 100 defunciones que salen hay que corregir 70? Ese proceso está terrible, está mal. Todo eso hay que reformularlo. Por ejemplo, hay que ver las filas de esas correcciones, de esas rectificaciones, o de quién sabe qué. Hay que buscar cuál es la causa, aunque yo entiendo que en la inclusión de los datos es que está el primer error, porque si el escribiente no lo puede hacer bien, obvio que va a salir mal todo lo demás. Aún me imagino viendo la cédula, porque me imagino que esos datos los toman con el documento. Es una cosa impresionante. Y el tema en el hospital, que muchas veces cuando un pariente te fallece también se convierte en una situación de darle salida. Muy dramático, todo muy dramático. Traumático. Y traumático. Es un problema. Sí. Es un problema. Entonces dicen, según lo que investigué, que el porcentaje, ¿verdad?, de impuesto que se cobra por una herencia, para ¿cómo es? Impuesto sucesoral. Sí, es uno de los más bajos del mundo. Muy bien, si lo logras. Pero sabes que yo estuve oyendo a un diputado de mi provincia, justamente hablando de la cantidad de dinero de personas fenecidas que están en los bancos. Y yo me quedé con la boca abierta. Me gustó mucho esa intervención de ese joven. Sí, sí, fue muy buena, Sí, porque sí. ¿qué hace el banco con el dinero ajeno? Ese dinero deberían entregárselo a los
herederos. Sin embargo, él explicaba una serie de pasos que había que dar y se iba en el tiempo. Porque, trabas, exactamente. Pero mientras tanto, ese dinero está generando dividendos para el banco. Más sin embargo, el banco lo va reduciendo, contrario a una sentencia que dictó el Tribunal Constitucional. David tuvo una experiencia muy personal con eso, de una persona que falleció, dejó un dinero, no voy a decir el banco para no hacerle daño, pero le pusieron tanta traba a los familiares y al final le entregaron menos de lo que ella había dejado en la cuenta al momento del fallecimiento, porque le van aplicando comisiones y descuentos, lo cual es ilegal, porque se supone que el dinero en el banco lo que debe generar es dividendo, no reducirse. Eso es un tema delicado, porque recordemos que los bancos son importantes para el desarrollo económico de una nación. Ahí nosotros tenemos muchísimos controles. Fíjense que a usted fácilmente comprando un auto por ahí en cualquier financiera lo engañan. Le meten un gato y de repente... Por liebre. Exactamente, el gato por liebre. Pero cuando usted compra un carro a través del banco es muy difícil que usted tenga problemas. Entonces la gente confía en ese tipo de situación. Entonces, si tú al final, para poner tu dinero, puedes tener una traba como la que acaba de mencionar Juan Francisco, pues eso podría socavar un poco la confianza del sistema bancario. De manera tal que para eso son los políticos, ¿no? Para velar, resolver los problemas. No está dando fundita, no empobreciendo a la gente con las dádivas, señores, vuelvo otra vez. Hay problemas fundamentales. Ese es uno que hay que ponerle atención. Y qué bueno que ese diputado de mi provincia habló de eso. Ojalá los demás se hagan eco y vean que no esperen que se les muera a ellos, la abuelita o el abuelito. ¿Entiendes? Que traten de resolver, que traten de buscar la forma de que la gente pueda tener el dinero que le quedó del papá, de la mamá, del abuelo, del tío, que le dejó el dinero a través de un testamento, de ese tipo de cosas. Porque hasta donde yo tengo entendido, muchas veces por una decisión de un gerente que puede bloquear todo. Es lo que he entendido. Y si eso es así, mi dinero y tu dinero no puede estar a expensas de la decisión de un individuo que ni te conoce ni sabe qué. Y como yo lo veo, ¿sabes qué pasa? Que los países que son desarrollados lo son hoy en día. ¿Por qué? Porque la herencia es sagrada. Y la formación y el mantenimiento de los capitales es algo que se promueve. Hasta que nosotros no tengamos eso muy claro, primero, la producción de capital, segundo, la promoción de la obtención y la formación de capitales, tercero, respetar las herencias y la transferencia de esas herencias de generación en generación, cuidar todo eso, no vamos para ningún lado. Solamente van a seguir siendo ricos los que ya lo son. Porque siempre hay una historia para el que acumuló 2 pesos trabajando, porque ya millones de pesos, eso no es mucho dinero, pero lo poco que te dejaron, tú quisieras que se transfiera para que se produzca. Luz, es que no, así sean 100 pesos, son tuyos. Sí, exactamente. Son tuyos. Y además de eso, como se trata de una herencia, es posible que ese hijo o ese nieto esté pensando desarrollar un negocio o de seguir el negocio. O que lo necesite. Pero entonces estamos deteniendo el avance de ese individuo, que tal vez con ese capital puede desarrollar algunos proyectos que le convenga a él y a la comunidad. Sociedad también. O sea que es un tema que de verdad, Juan Francisco, creo que hay que analizarlo a más profundidad, buscar a ver cuáles son las partes legales, porque es de muy mal gusto. Es de muy mal gusto. Vamos a tratar de contextualizar un poco en cuanto al tema. El tema propuesto es la herencia y dolor. El dolor no es tanto, el dolor es saber cuánto te va a tocar antes de enterrar el muerto. El trauma de la muerte de un ser querido y el drama legal. Mire, voy a comenzar por el final, como diría. Lo que pasa en la sociedad dominicana es que aquí no hay cultura de nada.
Aquí nada más hay cultura del médico. Le duele un pie, ay, vamos a ver si hay un médico. Llámate a tu médico de cabecera. Todo el mundo tiene un médico de confianza. Más sin embargo, no tienen un abogado de confianza ni un abogado de cabecera. Le huyen a eso. Entonces a veces los traumas se hacen bien largos porque no tienen la correspondiente y debida asesoría en el momento. Luz hablaba del testamento. Aquí la cultura del testamento es prácticamente nula, por no decir cero. Aquí hacen testamento el 1% de la población. Y casi siempre esos testamentos terminan teniendo problemas y los propios herederos terminan demandando la nulidad del testamento. Entonces, lo primero es la asesoría. Es una realidad. La banda real tiene un merengue típico que dice: el muerto con tierra tiene. Eso dice mi papá. Después que murió, se murió ya. Los 9 días tienen un efecto, hablamos de los 9 días aquí en un programa, eso tiene un efecto espiritual, religioso, pero ya, al primer día la gente sigue llorando, al segundo día la gente hace un chiste, al tercer día la gente se ríe, a los 9 días ya la vida sigue. Entonces, murió fulano, Juan Pérez, espérate. No, por costumbre no tienen abogado de cabecera, o sea, no tienen un abogado que le tenga todo organizado, pero vamos a ver nosotros, los que quedamos vivos, cómo organizamos este tema. Aquí hay una cultura de que no les gusta demandar a los bancos, porque tienen el tabú de que el banco le va a cerrar en todos los sitios, que lo va a poner en una lista negra, que no le van a dar crédito. Eso es mentira. Los bancos se demandan a diario. Ahora usted tiene que ver por qué y para qué lo demandan. David cobró lo que la persona que falleció le dejó a sus familiares, que ciertamente hubo una reducción que es ilegal y ellos decidieron no seguir peleando para salir de eso. Ok, pero usted puede demandar al banco. Si un familiar le falleció y dejó dinero en el banco y se hace el debido proceso para que lo entreguen y no lo entregan, usted puede demandar al banco. Puede demandar al banco para que entregue el dinero. Y el tema de si reducen ilegalmente, eso está resuelto en una sentencia del Tribunal Constitucional, porque es que el dinero en banco no puede reducirse, porque tú lo pones en el banco para que genere dividendos, genere intereses. Entonces, ¿cómo es que te van a cobrar más de lo que tú estás generando? Pues entonces no lo tengas en el banco. Entonces hay muchos tabú y mucha falta de información y falta de asesoría al momento del fallecimiento de un ser querido. Y una parte de la familia, no, que no vamos a hablar de eso, que hablamos de eso después, que todavía el muerto está caliente. El muerto con tierra tiene. Y hay que sentarse y planificar los asuntos y decir, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que buscar. Yo les recomiendo a todo el que le fallezca un familiar que busque un abogado de confianza para que lo asesore desde el primer paso hasta el final. Porque se dan muchos conflictos por desconocimiento. Y eso es cuando hablamos de los derechos, pero las obligaciones también se transfieren. Se transfieren las obligaciones. Entonces, todo el mundo quiere recibir, pero no quiere pagar. Y si el de cuyus, que es la persona cuyo bien se hereda por muerte, así que se le llama legalmente, el de cuyus, o sea, la persona que decesa y por quien se abre la sucesión, tenía deuda, esa deuda también se hereda. Y se heredan en el mismo porcentaje de las utilidades, de los activos. Entonces, no es solamente los activos. Los pasivos ¿Pero la deuda con quién? Las pasivas también. La deuda con terceros. Aunque ahora en el sistema bancario no. Menos el karma. No, en el sistema bancario no, porque por norma de la Junta Monetaria y de la Superintendencia tiene toda facilidad financiera, todo préstamo debe tener un seguro de vida. Claro. Sí. Debe tener un seguro de vida y los préstamos con la banca cesan con la muerte. Ahora, no todos, porque usted puede haberse endeudado representando a la compañía o informalmente. Entonces, usted murió, pero no murió la compañía. Entonces, si la compañía debe 100 millones y usted fue que lo firmó, por la muerte suya eso no cesa, a menos que usted haya comprado un seguro que pague eso. Pero de no ser así, quien hereda la compañía tiene que enfrentar esa deuda en el mismo porcentaje que se hizo. Entonces, son muchos detallitos. Yo les recomiendo a todo el que le fallezca un familiar,
búsquese un abogado de confianza. Si no lo tiene, vaya construyendo uno, hágase amigo de un abogado que lo considere y lo trate bien. Y en cada momento usted lo llama y le pregunta y lo asesora. También hay que hablar de la cultura del asesoramiento, de la consulta. Si usted consulta, un abogado le puede cobrar ¿cuánto? $500, $1,000 por una hora. Pero le va a evitar muchos problemas y le va a evitar mucha pérdida de dinero. Porque comienzan a hacer diligencia a lo loco, comienzan a hacer movimientos sin asesoría y terminan perdiendo lo más por lo menos y pierden tiempo y dinero. Entonces, le falleció un familiar, el familiar tenía 2 pesitos, 2 bienes, usted se reúne con un abogado. Y les recomiendo a todos los herederos, y me van a matar mis colegas, que hagan sus particiones amigables, que no vayan a los tribunales. Vayan donde un abogado que ustedes entiendan honesto y le va a explicar las cosas tal y como son. Porque cuando nos vamos a los tribunales y Juan y yo heredamos, Juan busca un abogado y compromete el 30% de lo que él va a recibir, y yo busco un abogado y comprometo el 30% de lo que va a recibir. Los abogados terminan tocando más que nosotros. Y ya perdieron, y que me perdonen mis colegas, del patrimonio. Pero entonces ustedes se buscan un buen abogado que lo asesore bien y le va a cobrar a todos un porcentaje más reducido y todo se va a hacer en orden y adecuadamente. Entonces, mi consejo, la cultura de la asesoría del abogado. Busque un abogado. Va a comprar un inmueble, consulte a un abogado. Se va a meter en una situación que puede traer un riesgo jurídico, consulte a un abogado y que le dé la asesoría por escrito. Porque esa es otra cultura que aquí no se tiene, se habla, las palabras van al aire y son del aire. Deme una consulta por escrito y si yo le estoy pagando, usted me lo tiene que dar por escrito. Y dice, mire, usted se va a enfrentar a tal ley, las situaciones son estas, va a pasar esto, usted tiene que hacer esto y hacer aquello. Me causa mucho pesar noticias que he visto recientemente. No sé, yo creo que en este país pasó, pero también en otros. Esposas o familiares que han tenido que salir al banco con su familiar muerto, caliente, para poder conseguir ese dinero. Es tétrico. Es una cosa, señores, que yo no quisiera tener que decirla, pero busquen las noticias, ahí están. Y es un asunto mundial, eso no es solamente aquí. Entonces, las personas trabajan bastante y cuando no hay heredero, porque también está la autonomía, ¿verdad? La voluntad, ¿verdad? El principio de voluntad propia, ¿cómo es? Autonomía de la voluntad. Autonomía de la voluntad. Es decir, que si yo tengo dinero, no tengo herederos, pero yo quiero dejarle lo que yo tengo a alguien. Existen países en donde insisten en desestimar tu, vamos a decir, tu capacidad para tú hacer ese tipo de cosas. Si tú vas a hacer ese tipo de cosas, tienes que hacerlo joven o relativamente joven, o asegurarte de que estés en tu sano juicio antes de que la sociedad, una comunidad, o el servicio social o alguien que quiera apoderarse de ese dinero médicamente te desautorice para hacer eso, para ejercer tu propia voluntad. Eso pasa en muchas sociedades. Es decir, que todos Tú estás hablando de la interdicción, de inhabilitar a una persona para acceder a sus bienes. Claro. Interdicción. Eso también sucede. Una cosa que no se ha mencionado ahí, o no, yo creo que ustedes lo mencionaron, pero si la familia o la persona que fallece, si antes de él fallecer hace el documento, como le llaman, ¿verdad? El testamento, dejando todo para acá, claro, a este le dejo esto. No, con eso que él dice ahí ya no es suficiente para que todo esté en orden. Es suficiente si lo hace un abogado que maneja la técnica, porque el testamento es un acto auténtico que debe cumplir con unos requisitos de forma y de fondo. Si no lo cumple, es inválido. Entonces, hay una reserva hereditaria de la que tú no puedes disponer, tiene que respetar el 50% de tu pareja, de tu cónyuge, y disponer los bienes en la medida que la ley te lo permite. Entonces, si tú violas la ley haciendo el testamento, cualquiera
de los que fueron perjudicados en lo que tú testaste puede demandar la nulidad del testamento y eso genera un conflicto. Entonces, si vas a hacer un testamento, tienes que contratar abogados, y vuelvo al tema, abogados que sepan, que manejen el área sucesoral y te recomienden, mira, tú puedes testar así, 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 podemos hacer esto, esto, esto y esto. Y ese testamento queda en manos de la persona que tú elijas y es abierto después de tu muerte cuando se abre la sucesión. ¿Cómo ven ustedes que en el país hay muchas funerarias, pero hay algunas que son del Estado, que tu pariente fallece, tú lo llevas, pero a las 8 o 7 de la noche tienen que salir todos de ahí porque no hay un personal para darle... No, porque ya eso es servicio público y eso, las personas tienen opción de tener un servicio privado. A mí me sorprende que existan, te lo digo de verdad, eso es como yo lo veo, porque yo veo que hay, vamos a decir, por región, una por región. En tal avenida, para el este, para allá, hay una. En tal avenida, por la Charle, hay una. En tal otra cosa, hay una. Eso no da abasto para todo el mundo. Es decir, eso es un servicio, pero que no es garantía para todos los ciudadanos. Yo estoy viendo Eso tiene, y me disculpas, men, eso tiene una explicación histórica social. Recuerden que nosotros no estamos montando en el tren del desarrollo recientemente y que se ve lo político como las personas que deben solucionar todo. Quizá Luz, al ser de ciudad y ser muy joven, no vivió el trauma de que salían a colectar para comprarle la caja a una persona que había fallecido de escasos recursos y que el síndico, el alcalde, era el que llevaba el café y llevaba los primeros insumos para brindarle a la gente. ¿Qué pasa? Las funerarias, que casi en todos los municipios hay una funeraria municipal, a eso iba. ha venido a limitar esa situación de que el síndico de su propio dinero o de los fondos del ayuntamiento tenga que sacar ese dinero para comprar una caja, para ayudar con los gastos fúnebres de una persona de escasos recursos. Entonces, ¿qué han hecho los ayuntamientos? No, vamos a poner un servicio para todo el mundo. Y si hay que colaborar con el tema del féretro, se colabora, pero ya tenemos ahí garantizado el lugar donde esa persona se va a velar, donde decentemente digno, se le va, exactamente, sí, y se le va a brindar café a la persona. Entonces, yo, como yo lo veo, ha sido y es un servicio fenomenal. El tema de las horas tiene que ver con la evolución de las sociedades. Ya no es seguro velar a una persona por 24 horas. Hay mucha delincuencia. Entonces, ¿qué es lo que hacen las autoridades? No, está aquí decentemente hasta las 9, a las 9 todo el mundo se va y abrimos a las 7, 6 de la mañana. Porque ya no es seguro eso que se hacía antes, de esos velorios. Eso en los campos todavía se puede hacer. Y algunas le llevan la caja de dientes al... No, y han atracado velatorios. Sí, o sea, han llegado gente armada y han atracado velatorios en Santiago y en diferentes lugares. Entonces, por un tema de seguridad y la chelcha en que se hace costoso, porque la familia tiene que pagar comida, a veces que comprar romo, que vienen impertinentes. Entonces... Sí, ese es justamente lo que yo quería puntualizar, que el asunto de los municipios ha avanzado bastante porque los ayuntamientos han puesto ese servicio. Sin embargo, aquí mismo en Santo Domingo Este, una vez yo fui a darle pésame a un amigo. La noche cuando nosotros tuvimos que irnos, pues se estaba discutiendo si el cadáver lo iban a trasladar a otro sitio porque no había cuarto frío. Ah, sí. Eso también pasa. Que no había cuarto frío. Uh-huh. Entonces, es un buen servicio, pero todavía le falta. Otra cosa que pude ver visitando la funeraria de mi pueblo, por ejemplo, es que cuando van ya a llevarse el cadáver hacia el cementerio, hacia la cristiana sepultura, entonces lo montan en una cajuela de una camioneta atrás. Hace falta el carro fúnebre. O sea, oficial, sí, el carro que esté ahí.
que se pague, que lo pague el ayuntamiento, que lo paguen los familiares, una cuota mínima, lo que sea, pero se ve un poquito más decente cuando tú trasladas el cadáver en un carro fúnebre y no puesto la caja en la cajuela, valga la redundancia, de una camioneta. Bueno. O sea, ya todos los síndicos de todos los municipios que oigan esto para que traten de resolver el asunto del cuarto frío y del transporte final del cadáver. Sí, eso sería un buen servicio, porque recuerden que en este país también existe la cultura y a la gente le gusta, no sé por qué, de velar la gente en su casa. Eso hay que prepararlo. Ha ido desapareciendo, pero es muy frecuente. Murió fulano, hay que preparar esa sala y esa cosa, y va a venir mucha gente, hay que alquilar sillas y van qué sé yo qué, y una carpa, porque cerrar es la aquí. calle. Sí, porque es aquí, Desorden. eso es aquí, que eso Desorden, no sí. ni piensa, no, o sea, no se piensa en otra cosa, porque es aquí, esta era su casa, eso hay que respetarlo, no sé qué. Hay otra cosa que hay que modificar, y esto va para todas las funerarias del país, si quieren, que es que ese, como dicen en el campo, ese reguilete de auto uno detrás de otro, provocando tapones, y es una fila interminable de todos los que van Es un para negocio. de todos los que van para El cementerio. el cementerio. O sea, está bien, te va perfecto, pero el que va para el trabajo no tiene nada que ver con ese muerto. Ese muerto es suyo. Mira, yo escuché, Es suyo. Entonces, ¿cuál ha sido una cosa muy bonita, muy buena que yo vi? Es que te ofrecen, quiere transporte, y es mejor que todos dejen los carros ahí en la funeraria y se vayan en 2 o 3 guaguas. Así nos evitamos esa tediosa fila y el mal gusto de los tapones. O sea que para allá vamos, pero esas son ideas que deberíamos tener en carpeta para implementarla en el futuro, Sí. si queremos avanzar. En de todas verdad. las También comunidades. tenemos el luz ya funeraria que te ofrecen el servicio de velarte la persona en el mismo lugar donde se van a enterrar y Ah, sí. valga gratis la... Que hacia ahí deben ir los ayuntamientos con una, o sea, las áreas municipales, porque todo se hace en el lugar, en el terreno, Sí, que queda sí, sí. todo ya. En el mismo cementerio poner la Hay que capilla, estar sí, en sí, el medio. sí. Pero yo le voy a decir una cosa, y yo soy un poco análogo en mi forma de ver, pero como yo lo veo, queremos simplificar tanto las cosas y ser tan individualista en todo que hasta pecamos y caemos en lo inhumano. Porque si bien es cierto que el deceso, la muerte de un familiar es algo traumático, pero también tiene sus elementos tradicionales de unificación de la familia. La gente se junta, que no se ve, que Y el fulano, rito de que fulanito, sí, que... eso es Y fíjense cultural. algo, que en un tapón de un entierro es el único lugar donde la gente no se desespera y toca bocina. O sea que todavía el Por dominicano, respeto. por respeto, Por el respeto. dominicano se solidariza con ese momento de dolor y lo coge con calma. Lo coge con calma. Entonces, sí, el mundo va rápido. La gente quisiera mandar el muerto en un Uber. Realmente, en la sociedad de hoy, la gente Dios quisiera mío. mandar el muerto en un Uber y que el muerto deje la tarjeta de crédito con la clave para ir a buscar el dinero. Eso es lo que realmente lo que la gente Y quisiera. lo estaba diciendo el dueño de una de las funerarias más famosas del país en una entrevista que le hicieron hace poco, Sí. que afortunadamente, o vamos a decir que no lo catalogaría afortunado, pero se dice que República Dominicana es uno de los pocos países del mundo donde se mantienen los ritos fúnebres y se tiene mucho respeto, y con eso y por el problema del tránsito ellos te ofrecen servicios de flanqueadores Ujú, flanqueado. y de todo eso, o sea, depende. Hay que asesorarse, tú lo dijiste bien, en todos los sentidos es bueno asesorarse, es difícil el momento, es costoso también, pero esas opciones están. Casi siempre se pagan por separado, que es el problema, muy costoso, pero los hay. Miren, yo quiero que en estos minutos que nos quedan para ir concluyendo, cada uno aborde su
punto de vista, o sea, cómo lo ven, y cerrar de manera propositiva con cada uno de ustedes el tema de que las familias muchas veces se desvanecen, se vuelven un desastre por no ponerse de acuerdo en este tema de la herencia. ¿Cómo ustedes lo ven? Y lo propositivo para llegar a la parte de conclusión de este. Yo pienso que lo primero que hay que observar es la crianza de hogar. La crianza de hogar. Hay formación que vienen desde allí que no te permiten pelearte por un centavo. Hay hermanos que se sientan y que resuelven su problema en 15 minutos. Y hay otros que no se llevan tan bien o no fueron educados bajo el mismo manto, que por un centavo matan a cualquiera. Y no es una sorpresa ni es una noticia nueva el hecho de que familiares ya hayan matado a otro por asunto de herencia. Eso se ha dado muchísimas veces. Pero creo que es un asunto básico de educación. Este piensa que a él le toca más, el otro piensa que no, y que este es el hijo de del segundo matrimonio, y el otro es un desorden. Y al no tener la información correcta ni la educación correcta, entonces vienen los problemas. Yo diría que lo ideal es mantener ordenadas, ¿verdad? El patrimonio, mantener el patrimonio en orden. Lo poco o lo mucho que usted tenga, eso soy yo particularmente, pienso que hay que distribuirlo en vida. Usted se queda con lo que usted entienda que puede ser suyo y también dejarlo claro. ¿Por qué? Porque tú puedes quizás haber criado de la mejor manera, pero he visto casos y muy de cerca, he visto casos muy cercanos en donde no es el hermano o los hermanos que no se pueden poner de acuerdo, ya es una segunda generación, una tercera generación que interviene, en donde no tienen opinión, pero causan conflictos, provocan muertes, generan malestar a toda la familia, y eso realmente yo diría que se puede evitar en vida. Como yo lo veo, y han tocado los temas fundamentales, lo primero es estar claro que el fin de la vida es la muerte, que todos nos vamos a morir, que no hay razón de estar en esta tierra si no es para alcanzar la muerte. Entonces, tener claro eso, todos nos vamos a morir, y pensar antes, que es parte de la preparación que habla Luz, en que un día mi papá, mi mamá, mi hermano va a dejar este mundo, y que las pocas cosas materiales que pudo acumular se van a quedar aquí, y que las personas que están llamadas por la ley a disponer de eso son los que tienen que tomar la decisión. Eso es lo primero. Saber que nos vamos a morir, que nada nos lo vamos a llevar, que se van a quedar los vivos con lo poco que materialmente nos permita la vida tener, y que existe regla para todo. Para todo. Las disposiciones de la sucesión del Código Civil son amplísimas y todo está regulado y documentado. Y búsquese un abogado. Como yo lo veo, búsquese un abogado que le diga: mire, mi papá murió, somos 5 hermanos. Si solamente son 5, ¿cómo funciona este asunto? ¿Cómo lo hacemos? Bien, asesoría de un abogado, mucha prudencia si no tiene formación familiar, que es lo que hemos visto que básicamente causa. Pero esto ha sido una conversación amena entre amigos sobre diversos temas. Hoy tratamos el tema de la herencia y el dolor después de fallecer un familiar. Recuerden que este podcast llega a ustedes gracias a Serapius Green, la libertad de disfrutar un ambiente natural, Legal For Group, eso es asesoría legal de alto estándar, uniformes modernos Hannibal, Emporium Real Estate, un sueño hecho realidad, Frankmat, Cargo and Logistics, y Agua Hermanos Ferreira, agua pura y natural. Nos vemos en un próximo Como lo vemos podcast. Como lo vemos podcast.